Hola, buenas, soy Juanjo de Arduino Blogs y en este vídeo, segunda parte del vídeo sobre listas. En el vídeo anterior hemos hablado de listas numéricas, en este vamos a ver el nuevo sistema de listas de texto. Haciendo un repaso, la versión actual que teníamos de listas, muy limitada, podemos crear listas numéricas con estos pequeños bloques que nos dejan inicializar, obtener, establecer un valor por posición, recordando el funcionamiento de una lista indexada, donde cada elemento tiene un número empezando por 0 y guardamos un valor. En el caso anterior numérico, en este caso guardaríamos un texto, un string, en cada posición. La limitación, vamos a poner aquí una lista, de las listas de texto, pues vuelve a ser la misma. Tenemos que definir un número de elementos al principio, asignarles un valor y eso sería la lista ya para durante todo el programa. No podemos modificar ni ampliar la lista ni eliminar elementos de la lista, solo acceder a ellos y modificar su valor. En el nuevo sistema de listas, mucho más dinámico, mucho más avanzado, crearíamos una lista, vamos a llamarle nombres, y igual que en el caso anterior, en el vídeo anterior en el que hemos visto la lista numérica, pues la lista se crea internamente como tal, pero no tenemos que inicializarla, podemos en cualquier momento añadir los valores. Lo normal, pues sí que inicializar. Si quisiéramos crear una lista de un número de elementos fijo, podemos hacer un repetir y crear 10 elementos y se crean internamente. La lista ya tendría 10 elementos, en este caso vacíos, y podríamos trabajar ya con esos 10 elementos y la lista nos daría el número de elementos como 10, pero su valor vacío. Si no queremos hacer eso, que queremos ir añadiendo según necesitemos, pues yo pongo aquí iniciar Juanjo y añade el valor Juanjo. Si quiero añadir María, pues añade María. Si quiero añadir Pedro, añade a Pedro. Haciendo un ejemplo de almacenar nombres. Tenemos un acceso por usuarios en el que queremos validar un usuario y tenerlo en una lista. Una forma también muy cómoda es inicializar a partir de una lista de datos en formato CSV. Pongo aquí un ejemplo con varios nombres separados por comas y el separador en este caso no habría que modificarlo, es la coma. Añade automáticamente cada elemento de esta lista CSV, de valores separados por coma, que podrían ser punto y coma, podrían ser barras, podría ser cualquier carácter, cualquier cadena que pongamos aquí como separador, va a buscar los elementos dentro de esa lista y los va a partir y los va a añadir independientemente. Podemos añadir un elemento en una posición indicada. Si añado en la posición 0 se pondría la primera, ¿vale? Siempre se mete el primero y se mueven todos los demás. Puedo insertar en una posición intermedia y la lista pues se mueve, se desplazan los elementos. Si pongo 1, pues se metería justo después de Juanjo. Podemos poner aquí Pilar. Y tendríamos Juanjo, Pilar, María, Pedro y luego todos estos nombres desde la lista numérica. Podemos eliminar, si digo pues uno de los elementos, voy eliminando por posición, podríamos eliminar. También podríamos obtener el valor que hay en una posición. Si obtengo la posición 0, me dará la cadena de texto con el nombre, en este caso, que está en la posición 0, en el índice 0, así en la 1, 2, 3, hasta número de elementos menos 1. ¿Vale? Si la lista tiene 10 elementos, tendremos índices del 0 al 9. El 9 será el último, el 0 el primero. También podemos actualizar el valor de un elemento que esté en una posición, sustituirlo por un nuevo valor. ¿Vale? No modificamos la lista de elementos, sino que un elemento ya existente, diciendo la posición, actualizamos su valor. Otro elemento muy interesante, o otro bloque, mejor dicho, recorrer la lista nombres por cada elemento. Pues tenemos aquí, vamos a ponerle como índice para saberlo, posición índice, y podemos mostrar directamente, por ejemplo, aquí vamos a usar la consola, comunicaciones, enviar, y envío, voy a quitar todo lo innecesario, el valor de la posición. Tenemos aquí en variables, la variable índice, es una variable numérica que se nos crea para poder utilizarla
En este repetir, en este bucle que automáticamente va a ir de 0 hasta elementos -1 y nos va a indicar el índice en cada iteración el elemento que queremos obtener. De forma que es muy fácil así recorrer la lista, enviarlo por la consola y la vamos mostrando. Si subo esto, tengo aquí una placa SP32 SteamMakers conectada. En este caso el sensor no se está usando para nada, simplemente voy a programar la placa, el micro SP32, y por consola vamos a ver realmente qué está haciendo esto. Vamos a la consola, conectamos a 115.000 y aquí vemos los nombres: Juanjo, Pilar, María, Pedro, Tesla, Edison, Marconi, Bardini y Q. Realmente los elementos se han ido insertando como esperaba, de CSV, luego se ha insertado un intermedio por aquí, después de Juanjo, y con el bucle hemos mostrado cada elemento por la consola. También tenemos algunas funciones como el ordenar la lista por orden alfabético o revertir el orden del actual. Si pongo invertir, saldrían todos los elementos al revés. Si pongo ordenar, los va a ordenar por orden alfabético. Podemos mostrar aquí el antes y el después. Vamos a poner pues ahora ordenado. Ordenamos y volvemos a mostrar todos los elementos que deben ya aparecer por orden alfabético, todos los mismos elementos que hay en la lista. Eso puede ser útil pues, para mostrarlos para determinadas aplicaciones que necesitemos ir insertando nombres o ir recibiendo datos, en este caso de cadena de texto, y ordenarlos por orden alfabético. O si los datos nos llegan en sentido contrario, invertimos el orden y le damos la vuelta a toda la lista. Aquí vemos Juanjo, tal, Pilar, tal, y a la ordenada, pues nos ordena la B, E, J, K, M, P, P, T. ¿Vale? Ya tendríamos el orden alfabético automáticamente de los elementos ordenados. Como veis, pues mucha más versatilidad que en las listas anteriores, muchas opciones. La lista se implementa internamente como un array que empieza con 8 elementos y la librería que gestiona el array va creando nuevos elementos según hacen falta, va reubicando la memoria según haga falta, de forma que podemos añadir siempre que la memoria lo permita. Recordemos que las listas de texto, pues cada cadena de texto según la longitud multiplicado por el número de elementos puede consumir mucha memoria de Arduino de SP32. Y hay que también tener en cuenta el número de elementos, pero tenemos muchas ventajas de poder trabajar con una forma dinámica. Siempre que trabajemos con datos que a lo mejor se almacenan, si eliminamos todo, se libera la memoria internamente, podríamos empezar a añadir redimensionando otra vez. De forma que una opción es crear el número de elementos al principio y trabajaremos sobre ese número de elementos. O si vamos añadiendo, recibiendo datos por de un sensor o de cualquier fuente, quizás en un momento dado hay que eliminar todo y volver a recoger datos. De esa forma vamos liberando la memoria para que no se almacene en un caso, por ejemplo, 1000 elementos y luego voy a necesitar solo 100, estoy desperdiciando 900. Entonces, eliminar todo libera la memoria completamente de la lista, ¿vale? Bueno, pues creo que está todo más o menos explicado. Espero que os sea útil y nada, hasta aquí el vídeo explicando las listas de texto. En el vídeo anterior también tenéis las listas numéricas de similares bloques y con las mismas características, pero para guardar datos numéricos. Nos vemos en el próximo vídeo.